Este es el tercer estudio que vamos a hacer acerca del catolicismo, cómo nació, su origen, el paganismo del catolicismo. Entonces, hoy vamos a estudiar la simbología pagana de la Iglesia Católica. Simbología pagana de la Iglesia Católica. Me gustaría que Jorge hiciera la oración para que Dios nos bendiga. Nos bendiga, por favor, para que Dios bendiga nuestro servicio, nuestro estudio. Señor nuestro Dios, nuestro Padre, en nombre de Jesucristo, bendiga esta reunión, enséñanos tu palabra, enséñanos, Señor, las verdades, para que aprendamos, Señor, cómo defendernos y no seamos engañados en este mundo. Bendiga, Señor, todo lo que vamos a hacer hoy, en nombre de Jesucristo. Sí, mi Dios, mi Padre, te agradecemos por esta noche. Pedimos que en el nombre de Jesucristo hables con nosotros en este momento, nos instruyas, nos enseñes tus santos caminos. Pedimos, mi Padre, mi Dios, tú que eres bueno, tú que eres santo, tú que eres perfecto en todos tus caminos. Pedimos que nos ilumines con tu palabra, con tu luz. En este estudio, mi Dios, descodificando la palabra de Dios, el ministerio, descodificando la palabra de Dios. Pedimos que ahora, mi Dios, bendigas la vida de cada hermano, cada hermana que está presente en este lugar. Nos llenes de sabiduría, puedas levantar nuestras vidas con tu santa palabra. En este gran título, Dios, que tú nos has dado, la simbología pagana de la Iglesia Católica. Ese es el estudio que hoy estaremos desarrollando. Y por eso, mi Dios, te agradecemos. Te pedimos que nos ilumines, nos llenes de sabiduría, nos llenes, mi Dios, de buena doctrina. Y nos enseñes, mi Dios, las falsedades que hay en todas las religiones, para que podamos defender la sana doctrina, para que podamos defender nuestra fe como debe de ser. En el nombre de Jesucristo pedimos, y a todos aquellos, mi Dios, que nos ven desde sus hogares, desde sus casas, pedimos que los bendigas y los llenes de sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Descodificando la palabra de Dios, que ese es el ministerio que Dios nos dio para hacer estos estudios. El título de hoy será Simbología pagana de la Iglesia Católica. Este es el tercer estudio que nosotros hemos estado haciendo acerca del origen del catolicismo y sus doctrinas, sus falsas doctrinas. Usted ve abajo y dice, hoy estudiaremos acerca del significado de la Eucaristía y el Rosario. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía y el Rosario, su origen, su paganismo y su mala doctrina, su mala enseñanza. El significado de la Eucaristía, el origen del Rosario en la Iglesia Católica Romana. Vamos a estudiar su origen, su significado, su paganismo, de dónde es que nació y cómo se originó. Abajo dice, estaremos estudiando el origen, historia, geografía, doctrina, dogmas, crisis, guerras, divisiones, sacramentos y enseñanzas de la Iglesia Católica. Usted ve aquí el templo en Roma, el San Pedro, el Vaticano, el Vaticano allá en el Vaticano de San Pedro. También vamos a enseñar por qué Pedro no fue el primer papa, más adelante lo vamos a enseñar. Abajo dice, algunos de los temas que desarrollaremos durante estos 3 o 4 meses de estudios profundos de Roma: origen de la Iglesia Católica Romana, las cruzadas, la Santa Inquisición, el Concilio de Nicea, el último César, Constantino y su audacia, el Concilio de Trento, la división de la Iglesia Ortodoxa y la Católica, el nacimiento del protestantismo, la Unión Europea, el apoyo de Roma a los nazis alemanes, la simbología sexual, masónica, illuminati y satánica de la Iglesia, el significado de la Eucaristía, la adoración al sol, la oración a los muertos, por qué Pedro no fue el primer papa, el celibato, los 7 sacramentos, confirmación, primera comunión, bautismo, el rosario, las penitencias, el purgatorio, la adoración a los santos y su idolatría, los católicos carismáticos, la adoración a María y sus apariciones, por qué los católicos creen que María subió al cielo en cuerpo y por qué le llaman la Madre del Cielo. ¿Es verdad que María fue siempre virgen? Y el significado
de persinarse. También vamos a estudiar qué significa la persinación, quién la inventó y su paganismo acerca de la persinación. Usted ve lo que está escrito en rojo, lo que vamos a estudiar hoy. El significado de la Eucaristía y el rosario. En la primera página usted ve en rojo escrito, es el estudio de hoy. Amén. Página 2. Dice, las letras I y latina, la H y la S. Estas tres letras son las tres letras que hay en toda la Eucaristía o la, ¿cómo le llaman? La hostia. La hostia con la que hacen la misa los sacerdotes católicos en la Iglesia Católica. Usted ve dos fotografías aquí y ve primero como un plato lleno de hostias con el símbolo de la H, perdón, la I latina, la H y la S. Al otro lado también ve la hostia grandota, la H, perdón, la I latina, la H y la S. Estas son las hostias que usa la Iglesia Católica para participar de la comunión en las misas. En las letras azules dice así: las letras I latina, H y S se suelen encontrar en las iglesias católicas y lápidas o en las hostias. Se trata de un monograma del nombre de tres dioses, formado por abreviar la palabra I latina, H y S. Millones de católicos en todo el mundo no conocen este origen de estas tres letras ni su significado, ya que no estudian y solo se dejan llevar por las enseñanzas engañosas de los líderes y sacerdotes católicos. El catolicismo siempre ha imitado a las naciones paganas en sus prácticas religiosas, simbolismos y doctrinas. Y en esta ocasión, en la hostia de la misa, se imitó con estas letras a tres dioses egipcios. O sea, que no tienen nada que ver con el cristianismo ni con Jesús. ¿Entienden? Estas tres letras que aparecen en la hostia no tienen nada, absolutamente nada que ver con el cristianismo. Nada. Y otra cosa, la Biblia nunca habla que Jesús levantó una hostia para representar el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que habla fue un pan, ¿sí o no? La Biblia habla y levantó un pan y lo partió entre sus discípulos. Era un pan, no era una hostia sin sabor, porque la hostia le muestra no tiene ni sabor. Este es un pedacito, ya hasta las tienen hechecitas, ¿me entienden? Era un pan normal, un pan judío sin levadura, celebrando el tiempo de la Pascua y también representando el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Los católicos, malinterpretando la palabra, sacan esa palabra de hostia. Entonces vamos a también estudiar qué significa la hostia también, o qué representa la hostia. Entonces miren, usted ve abajo una fotografía bien clara. La I latina de la diosa Isis, la H intermedia que está en medio, la H del dios Horus, y a mano derecha de su hoja usted ve la S del dios Set. Isis, Horus y Set, la Trinidad, los tres principales dioses de los egipcios, la Trinidad de dioses egipcios. Eso es lo que representa la hostia de los católicos romanos y apostólicos, que ni apostólicos son porque ni siquiera estudian bien lo que es el apostolado. No predican, no enseñan lo que los apóstoles predicaron, pero son católicos romanos, universales romanos. ¿Qué pasa? Estos tres dioses paganos están en todas las hostias. En pocas palabras, toda persona que se inclina ante la hostia, usted sabe que la endiosan. Las monjas y todos los católicos, cuando el sacerdote levanta la hostia, el monaguillo agarra y toca la campana. ¡Tin, tirin! Y todo mundo tiene que arrodillarse. ¿Sí o no? En todas las misas. ¿Qué quiere decir? Cuando un católico, cuando el sacerdote está levantando la hostia, con estos tres nombres abreviados, está levantando y exaltando a los tres dioses egipcios. Y cuando los católicos se inclinan ante la hostia, no se están inclinando ante Jesucristo,
Porque Jesucristo no es un pedazo de galleta o pedazo de pan, no. Es una simbología. Los católicos no saben diferenciar en la Biblia lo que es simbólico, lo que es espiritual y lo que es literal. ¿Sabe por qué no saben? Porque no tienen la dirección del Espíritu Santo. No tienen la dirección del Espíritu Santo. Y segundo, porque no estudian la Biblia. Y cuando la estudian, la malinterpretan. Ellos dicen que la hostia es la sangre y el cuerpo de Cristo. Físicamente, literalmente se están comiendo el cuerpo de Jesús y se están bebiendo la sangre. En pocas palabras, son vampiros los católicos y también son caníbales. Vampiros y caníbales. Se comen la carne de Jesús y se beben la sangre como vampiros. Pero ese es otro tema. Vamos a ver entonces el tema de que estamos hablando. Que cuando el sacerdote católico levanta la hostia al cielo, está exaltando a los 3 dioses paganos de Egipto. Y no solo eso, los católicos están inclinando ante los 3 dioses paganos de Egipto. Ni siquiera ante Jesús. Y aunque eso representara a Jesús, aunque fuera una representación de Jesús, es equivocado y errado inclinarse delante de un pedazo de pan o delante de un pedazo de galleta. Eso es antibíblico, eso es idolatría. No podemos adorar a Dios por medio de un pedazo de galleta. No podemos. Eso no nos lleva a la adoración. Los católicos se inclinan en la misa y adoran, y en señal de reverencia se arrodillan delante de la hostia. O sea que tienen 3 pecados. Primero, adoran a una galleta en su ignorancia. Segundo, esa galleta no representa a Jesús, representa a los 3 dioses egipcios. Amén. Entonces imagínense hasta dónde ha llegado la ignorancia de un ser humano cuando no estudia la Biblia. Y tercero, se dejan llevar por sus sacerdotes católicos que les enseñan mal, que malinterpretando la palabra enseñan doctrina de demonios. Abajo, usted ve, dice, en lo azul, en la Edad Media el signo IHS se utiliza ampliamente entre los franciscanos y más tarde se convirtió en un símbolo popular entre los miembros de la Sociedad de Jesús, los jesuitas, todos paganos, sectarios, católicos. Amén. Los franciscanos, dice que en la Edad Media se utilizaba ampliamente con los franciscanos. ¿Quién son los franciscanos? Los franciscanos son un grupo de católicos que eran dominados de monjes católicos y también había sacerdotes. Era denominado franciscanos. ¿Se acuerda del santo Francisco de Asís? ¿Entiende? Todo eso viene de eso. Por ejemplo, los marianos. Los marianos se les llama a todos aquellos, una secta también que está dentro de la Iglesia Católica, que son los que adoran a María, los marianos. Sería mejor mareados, porque no conocen la palabra, están más mareados y no marianos. Ese es el título que les queda mejor, mareados. Pero bueno, esos franciscanos son monjes y ellos utilizaban ya estos 3 nombres desde la Edad Media. Estamos hablando aproximadamente más de 1000 años. La Edad Media, unos 1000, 1200, 1300 años en la Edad Media, donde se usaba ya estos símbolos. O sea que esto no es nuevo. Los 3 dioses egipcios han venido siendo adorados por el catolicismo a cientos de años. No es nuevo. Más de 1000 años ya vienen adorando a la hostia, como si fuera al dios galleta. Yo le llamo así, dios galleta, o el pedazo de pan que le llaman Dios, con 3 dioses ahí. Entonces mire, y después se volvió popular, dice, y más tarde se convirtió en un símbolo popular entre los miembros de la Sociedad de Jesús. Los miembros de la Sociedad de Jesús, que se llaman los jesuitas, es como un grupo también que trabaja para el Vaticano, que están con el Vaticano. Es otra rama, una de las ramas que tiene la Iglesia Católica acerca de los jesuitas. Es como llamarles la CIA de Roma. Es como la CIA o los agentes secretos del Vaticano. Esos son los jesuitas. Incluso Alberto, el padre Alberto, él era un jesuita, pero jesuita de los metidos, jesuitas. Estos jesuitas tienen una información tan profunda del Vaticano. No son cualquier padrecito de parroquia de un pueblito, no. Estos jesuitas tienen un estudio tan profundo de la Iglesia Católica y ellos juran delante del Papa, delante del gobierno, delante del clérigo, ¿cómo se llama? Del sacerdocio, los cardenales. Ellos hacen un juramento de que jamás van a decir nada.
Solo que hay algunos jesuitas que se salen de ahí y los matan. La Iglesia Católica los persigue y los mata. Como el ejemplo del Padre Alberto, ¿no? Que él tiene un gran testimonio. Menos mal que no lo mataron. No lo mataron, ¿verdad? Ya murió de viejo, si no mal recuerdo. No sé si Él hizo varias historietas, ¿cómo se llama? Acerca del catolicismo. Y revela tremendas cosas escalofriantes que se nos paran los pelitos de tanto leer y ver cómo él desenmascaró a la Iglesia Católica Romana. Y él era un jesuita que trabajaba directamente, él mismo era encargado para destruir a las iglesias cristianas. Pues mire, estos jesuitas, esta sociedad jesuita de los católicos, una rama de los católicos, ya usaban el símbolo de estos tres dioses paganos, Isis, Horus y Set, dioses paganos de Egiptos. Abajo, por tanto, este símbolo o monograma IHS representan a los tres dioses Isis, Horus, Set, dioses paganos egipcios. En donde quiera que le veamos reflejado dentro de los diferentes usos en la simbología católica y que nada tienen que ver con el cristianismo ni con Jesús, nuestro Señor. Todo lo que se practica en el catolicismo es pagano, satánico e idólatra. Todo. Página 3. Vuelvo a repetir, lo único cristiano que tienen los católicos es el título. Es lo único que tienen los católicos de cristiano, el título. Que se hacen llamar también cristianos. Es lo único. Porque de ahí en fuera sus prácticas, su religión, sus doctrinas son diabólicas, satánicas e idólatras. Página 3. El catolicismo cree que la hostia es el cuerpo y la sangre de Jesús. Abajo. Amados hermanos, los católicos creen que en las misas ellos están comiendo y bebiendo literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, engañados por sus líderes sacerdotes. Ingenuamente creen que están crucificando a Jesús repetitivamente en todas sus misas. Pareciera que son vampiros porque creen que se beben la sangre de Cristo, o se creen caníbales que creen que comen el cuerpo de Jesús, malinterpretando el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 26. Amén. Me gustaría que Jorge leyera Mateo capítulo 26, versículo 26, y yo lo voy a desarrollar. El pueblo católico, los católicos, malinterpretando estos textos bíblicos, las palabras de Jesús, malinterpretaron las palabras de Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Hasta el 20, los tres versículos. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beban de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Perfecto. Ok, vamos ahora a explicar desde el versículo 26. Vamos a explicarlo paso por paso, para poder entender qué es lo que Jesús estaba diciendo verdaderamente. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. Entonces mire lo que él hizo. Él levantó el pan, lo consagró, bendijo el pan y dijo: tomen todos. Lo consagró y le dijo: esto es mi cuerpo. Jesús estaba hablando figurativamente, simbólicamente. Jesús no estaba cortándose el brazo, cortándose un dedo y digo: mira, coman, esto es mi cuerpo.
o este pan representa el cuerpo, o sea, este pedazo de pellejo, pedazo de uña es mi cuerpo que es entregado para ustedes, coman. No hay canibalismo en la Biblia, no hay canibalismo que sea aceptado por Dios. Cuando Jesús dijo, tomar y vea, este es mi cuerpo, está hablando, simbólicamente. Así como el pan, en el momento que Él tomó el pan y lo partió, fue partido para sus discípulos, para el perdón de pecados. Así es lo que aconteció con Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó? Su pellejo, el cuerpo de Cristo, fue ¿qué? Desfigurado. Isaías capítulo 53 dice, porque nadie, no era conocido su rostro, fue desfigurado Jesús. Jesús fue desfigurado, pedazos de carne caían por todo el camino. Él iba regando sangre desde el gobierno de palacio de Poncio Pilato hasta el monte de la calavera, hasta el monte Calvario. Fue desgarrando su sangre y su carne despellejada. Por eso es que él se estaba refiriendo diciendo, así como este pan, miren lo que Jesús quiso pasar para los discípulos, y ellos lo entendieron así. Ellos dijeron, así como este pan lo despedazo, lo corto y se lo doy a cada uno para que coma, así mi cuerpo es entregado, es despellejado. Esto es mi cuerpo, o sea, esto representa mi cuerpo, para que ustedes coman para el perdón de pecados, para que sean salvos. Estaba haciendo un acto simbólico. No es que en el momento que usted tiene el pan y se lo come en la Santa Cena, usted está comiendo literalmente a Jesús. No, eso es un acto simbólico. Es lo que todo católico debe entender, que no es un acto físico, literal, sino simbólico. Aquí nadie es caníbal que anda comiendo el cuerpo de Jesús, nadie. Es un acto simbólico. Topercitos pequeños o frasquitos pequeños con la sangre de Cristo. Y les dijo a todos sus discípulos, recojan la sangre para que todo el mundo se la beba de aquí en Jerusalén, y después cuando evangelicen lleven la sangre para que se la beban. Nada que ver. Usted no ve a ningún discípulo juntando la sangre con un topper y bebiéndosela para ser salvo. No tiene sentido. Eso es antibíblico. Lo que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvación de todos, representando lo que hace un cordero en el Antiguo Testamento. El cordero también se sacrificaba, se ofrecía como sacrificio para Dios, para perdón de los pecados de los judíos. Pero ningún judío se bebía la sangre. Eso es antibíblico. Entonces los católicos toman el vino, toman el pan como el cuerpo de Jesús y el vino como la sangre de Cristo. Pero ellos no dicen que representa, ellos creen que de verdad se están bebiendo. Está más. Hay que entender que representa, solamente es un acto de representación, un acto de simbolismo nada más. No es algo literal. Hay que entender la Biblia. La Biblia está escrita en 3 tiempos: literal, espiritual y simbólico. Y miren entonces el versículo 27. Ya que repartió el pan, ahora el 27, la sangre. Y tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo me pongo a pensar, ¿acaso los católicos están pensando que Jesús se cortó las venas, agarró un vasito o agarró el cáliz y le puso sangre para que les diera a beber a todos? Que ellos no tienen conciencia, no abren los ojos. ¿Cómo pueden pensar que Jesucristo les dio sangre a beber? Claro, cuando la Biblia dice que Él agarró la copa, ahí no está hablando que era una copa llena de sangre, era una copa con jugo, con vino, era vino original, no era adulterado, era vino de uva, exactamente vino de uva, porque los judíos, Él era judío, Jesús era judío, no era musulmán, era judío, y Él sabía, Jesús bien claro, los judíos en el tiempo de la Pascua, ellos ofrecen a Dios y entre ellos festejan la Pascua con vino judío, vino de uva, y tenía que ser vino de uva. Es una tradición judaica antigua desde Moisés. Desde la antigüedad se ofrecía en las santas cenas, en las cenas de ellos de Pascua, se consagraba el vino y ellos tomaban vino, ¿cómo se llama? No adulterado, vino de la uva. No fermentado. No fermentado, vino de la uva, de verdad, vino de la uva. Fresco. Entonces, ¿qué? Fresco. No es que Jesús agarró y dijo, mira aquí, yo me corto, miren el cuchillo, pésame un cuchillo por ahí que me voy a cortar y todo el mundo beba de mi sangre. Está hablando tipológicamente, simbólicamente, no literalmente, no físicamente.
Porque si no, cuando Jesús, ¿se acuerdan que hay un texto bíblico que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Ah, entonces Jesús es el camino. Ah, entonces van a pasar por encima de él para pasar un puente. Entonces hay que saber cuando la Biblia está hablando literal y espiritual. Y cuando la Biblia dice que Él es el cordero inmolado. ¿Acaso Él es un borrego o qué? Él es un cordero, verdaderamente un cordero con lana, con cuernitos, con hocico y todo. No, está hablando simbólicamente, porque los corderos son los que se ofrecían para el sacrificio. Y cuando la Biblia dice que él dice que es el león de la tribu de Judá, ¿acaso Jesús va a volver como un leonzote grandote, gigante, con 4 patas y lleno de peluca así grandota? No, está hablando simbólicamente, porque el león representa rey, poderío, que gobierna la selva. Es lo que representa el león bravo, grande. ¿Me entiendes? Es lo que representa el león. Por eso es que se le dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Amén. O cuando se le dice padre de la fe, por ejemplo, Abraham se le llama padre de la fe. Espiritualmente es nuestro padre de la fe, porque de Abraham salió la salvación. De Abraham vinieron los descendientes judíos, y después el cristianismo salió del judaísmo. Por eso es que lo llamamos padre de la fe. No es que Abraham me tuvo a mí, pues. No es que yo vengo de la semilla de Abraham físicamente, no. Yo soy indígena huasteco de Chichimeco, ya de México. Entonces yo no soy nada que ver con Abraham, pero por causa de la fe le llamamos padre a Abraham. ¿Me entiende? Otro, por ejemplo, cuando Jesús dice, o Dios dice en el libro de los Salmos, les daré las fuerzas como las del búfalo. No está queriendo decir que de aquí a poco ya vamos a ser como los búfalos, bien fuertes, y arrastrar hasta carretas o camionetas. ¿Qué? Ni animales, ni que fuéramos animales, pues. Debemos saber la tipología de lo que Jesús está hablando. Debemos entender esa parte. El versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Cuál era la sangre? Estaba hablando tipológicamente de la sangre que Él derramó por todos nosotros. La sangre que fue derramada, dice la Biblia que cuando Él estaba en la cruz y Él murió en la cruz, dice que un soldado, para asegurarse que Él había muerto, le picó el costado con una lanza y salió sangre mezclado con agua. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre por nosotros para remisión de pecados, para salvación del pueblo, para salvación de la humanidad. Ese era el nuevo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? El Antiguo Testamento, las leyes de Moisés. Eso era el antiguo pacto. Ahora el nuevo pacto es gracia, salvación por medio de la sangre de Cristo, por medio de la gracia de Cristo. Amén. Él estaba hablando al mismo tiempo una tipología usando el vino. Él estaba usando el vino representando, esto es mi sangre, dice. Y hacer esto en conmemoración mía, dice el libro de Lucas o Marcos, si no mal recuerdo. Es solamente una conmemoración. Hacer eso simbólicamente, hay que entender eso. Conmemoración simbólicamente. Pero los católicos creen que en cada misa los católicos están crucificando a Jesús, se lo comen, se lo beben, al otro día vuelven, al otro domingo vuelven, otra vez crucifican a Jesús, lo bajan, se lo beben, se lo comen. Entonces, falta de sabiduría. Son caníbales y vampiros al mismo tiempo. ¿Entienden? Antibíblico. Entonces, mire, dice el 29, ya para terminar. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Mire, aquí confirma que era fruto de la vid lo que ellos estaban bebiendo. ¿Qué dice? Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Mire, Jesucristo confirma que era un fruto de la vid lo que estaban tomando. No era la sangre de Cristo liste. Mire, está bien claro. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Por qué no iba a beber más? Porque después de la Santa Cena Jesús fue tomado y después fue crucificado. Ya no iba a tomar más hasta en la segunda venida de Jesucristo, que es la que estamos esperando en el reino milenial. Jesús vendrá con caballo y vamos a tomar el fruto de la vid. Vamos a tomar el vino no adulterado con Jesucristo. Es lo que Él está queriendo decir. Entonces mire, no beberé más del fruto de la vid. Mire lo que dice después. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
en el reino milenial. Amén. Y luego hasta ahí nada más, ya lo demás ya es otro estudio. Pero para que usted vea cómo es muy importante conocer y saber interpretar lo que la Biblia dice. Ahora nos vamos al estudio, a donde nos quedamos, que decía Mateo 26, 26. Abajo dice, aquí podemos ver con los primeros líderes del catolicismo, aquí podemos ver cómo los primeros líderes del catolicismo no entendieron el verdadero significado de las palabras de Jesús. Por eso es muy importante saber, entender y desarrollar con la dirección del Espíritu Santo a las Escrituras, porque la Biblia está escrita espiritual, histórica, literal y simbólica, etc. ¿Entiendes? Entonces hay que saber entender. Jesús dice en el libro de Salmo, Dios dice en el libro de Salmo, te daré la visión como la del águila. Levantarás tus alas, dice, levantarás tus alas y no se cansará. ¿No ve que dice una canción que cantamos? Como las águilas, sus alas levantarán. ¿Que ya tienen plumas en las manos o qué? Entonces hay que ser inteligente, hay que saber leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Aquí veo una fotografía de lo que creen la Iglesia Católica acerca de la hostia, lo que ellos hablan defendiendo su doctrina falsa. Los misterios de Babilonia, o misterios de la Iglesia Católica, que es la misma cosa. En la hostia notamos 3 letras místicas. Según Roma, o según la Iglesia Católica, quieren decir Iesus hominum salvator, o sea, Jesús el Salvador del hombre. Eso es lo que según la Iglesia Católica quiere mostrar con estas 3 letras. Pero para cuando se instituyó este símbolo, quería decir Isis, Horus y Set, los 3 dioses egipcios. O sea, la madre, el hijo y el padre de los dioses, la Trinidad egipcia. La Trinidad egipcia es lo que es. Ellos quisieron pintarlo, ¿cómo le explico? Hacer esa cortina de humo, querer esconder los verdaderos títulos, los verdaderos nombres de estas letras. Aquí podemos ver cómo es toda una mentira, una ilusión. La Iglesia Católica es pagana. Roma mezcló la política, el satanismo, la idolatría, mezcló todo con el cristianismo. Hizo una ensalada de paganismo, de satanismo, brujería, simbología, hechicería. Y un verdadero cristiano no puede participar con estas paganidades de la Iglesia Católica. La Biblia dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus plagas. Entonces, muy importante, abajo en azul, el catolicismo estableció un servicio que lleva a las personas a pensar que están honrando a Jesucristo. Un servicio que es repetitivo, crucificar y sacrificar a diario a Jesús en todo el mundo a través de la misa. De acuerdo con el catecismo de la Iglesia Católica, la misa duplica el sacrificio en la cruz, citando en forma directa: la misa es el mismo sacrificio que el sacrificio en la cruz, porque en la misa la víctima es la misma y el sumo sacerdote es el mismo, Jesucristo. Eso está en el libro de los católicos, My Catholic Faith, mi fe católica. Mire entonces lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Ellos enseñan que cuando hacen la misa, ellos vuelven a participar del sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. En pocas palabras, todos los días que hacen misa, en todos los rincones de la tierra, millones de católicos están sacrificando, están crucificando a Jesucristo todos los días en las misas. Y después no solo lo crucifican, sino lo bajan, y después de bajarlo, en su ignorancia creen que se están comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Millones de católicos engañados en todo el mundo creen estas ingenuidades, estas tonterías, digamos así, doctrinas de demonios, paganismo. Es lo que enseña la Iglesia Católica Romana.
Esto está salido de un libro llamado Mi Fe Católica. Es lo que ellos creen. Dice, durante todo el libro de Hebreos, el autor habla, el libro de Hebreos de la Biblia estamos hablando, el autor habla del sacrificio de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Jesús murió una sola vez en la cruz y luego fue a la diestra del Padre. Vemos que el sacrificio fue tan excelente que jamás necesitará repetirse de nuevo. De hecho, se nos prohíbe repetirlo otra vez. El autor de Hebreos establece claramente: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Solo una vez. Vamos a abrir Hebreos 10:10. Vamos a ver lo que el escritor, el autor de este libro de Hebreos, Pablo, o Saulo de Tarso se llamaba antes, después Pablo, tremendo hombre de Dios, como él escribe que solo Jesucristo una vez fue crucificado para salvación de la humanidad, una sola vez y para siempre. No tienen que repetirlo en cada misa como los católicos creen. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una sola vez para siempre. No tenemos que estar repitiendo y crucificando a Jesús y pensando que estamos llevando a Cristo todavía a la cruz y después lo bajamos, lo comemos y bebemos su sangre. Como los católicos piensan, que en cada misa crucifican a Cristo. Aquí dice Pablo, y este libro de Hebreos también está en la Biblia católica. Está en la Biblia católica, Hebreos capítulo 10, versículo 10, para que todos los católicos lo lean. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso es para todos los sacerdotes católicos. Los católicos romanos, apostólicos, diabólicos y melancólicos. Que lo escuchen. El 11 es para ellos, que dice: y ciertamente todo sacerdote católico está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. La misa, los mismos ritos, con la Eucaristía, con el cáliz, los mismos ritos, diciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca quitan esos ritos los pecados. Los pecados es que usted confiesa su pecado delante del Señor, se aparte de su pecado, recibe al Señor como Señor y Salvador y ha perdonado sus pecados. Una vez para siempre. Activas solamente están ofendiendo a Dios, enseñando y engañando a millones de católicos diciendo que crucifican a Dios en todas las misas. A Jesús, perdón. Entonces mira hasta dónde llega la ignorancia del catolicismo. Pues muy importante estudiar la Biblia como debe de ser. El 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, solo una vez, católico, solo una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces miren lo que dice, repite de nuevo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio. No necesitamos sacrificar, crucificar y estar, crucificando a Jesús en todas las misas como los católicos piensan. Una vez para siempre. Dice, un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Es como los crucifijos. La Iglesia Católica tiene crucifijos por todo el templo, mostrando fotografías, imágenes hechos de madera, de palo, de estuco, de piedra. Jesucristo crucificado. Caramba, Jesús fue bajado hace más de 2000 años de la cruz y está sentado a la diestra de Dios Padre. Está reinando con Dios en el cielo. Está esperando la segunda venida. ¿Cómo carambas los católicos tienen a Jesús crucificado todavía? Ya bájenlo de la cruz. Hace 2000 años que se bajó. Y Él está vivo, no está muerto y crucificado todavía. Masacrado. Entonces mire hasta dónde, cómo tienen una representación los católicos de Jesús. A un Dios masacrado,
flaco, desnutrido, que hasta se le ven los huesos, y ese no es nuestro Dios, ese no es nuestro Jesús. Nuestro Jesús hace más de 2000 años que está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando desde el cielo y confirmando y ganando almas aquí en la tierra. Amén. Aleluya. Mucha unción. Ok, hermanos, vamos a ir a nuestro estudio, página 4. Ya que tenemos entendido acerca de la hostia, ahora vamos a hablar acerca del origen del rosario. No es Doña Rosario, estamos hablando del, ¿cómo se llama? Lo que usan, la cintita de bolitas que usa la Iglesia Católica. El rosario y su origen. El rosario comenzó a utilizarse en el catolicismo alrededor del año 800. En los monasterios se suelen recitar los 150 salmos en la liturgia de las horas. Pero a los fieles que no eran sacerdotes ni monjes, al no poder seguir esta devoción, porque en su mayoría no sabían leer, se les enseñó una práctica más sencilla, la de citar 150 Aves Marías. Entonces mire de dónde salió el rosario. El rosario, ¿por qué se hizo el rosario? Porque alrededor del año 800, en los monasterios se recitaban los salmos también. En la liturgia de las horas dice que los fieles de la Iglesia Católica eran hasta monjes y sacerdotes que no sabían leer, campesinos a lo mejor, y no sabían leer, porque recuerde que en la Edad Media no existía mucha literatura. Usted sabía que hasta las Biblias eran quemadas por los emperadores paganos de Diocleciano. Ya prohibían que se leyera. Todos los emperadores como Nerón, emperadores perversos, mandaban a quemar las Biblias y a quemar a los cristianos de una vez para que se cumpliera la palabra. Entonces usted ve cómo ellos, ¿qué hicieron? Como vieron que la gente no sabía leer, les inventaron aquel hilito que le llaman rosario, lleno de bolitas, y de ahí salió una paganidad también. Dice en el estudio: pero a los fieles que no eran sacerdotes ni monjes, al no poder seguir esta devoción, porque en su mayoría no sabía leer, se les enseñó una práctica más sencilla, la de recitar 150 Aves Marías. Esta devoción tomó el nombre de Salterio de la Virgen. Así se llamaba primero, no se llamaba rosario, se llamaba Salterio de la Virgen. Se escucha más como que la Virgen Salada. Su popularidad y desarrollo se dio en el siglo XIII, cuando surgió el movimiento albigense ante los enfrentamientos entre católicos romanos y albigenses. Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, más conocidos como dominicos, parece haber promovido en sus misiones el rezo de una forma primitiva del rosario. Al ser los dominicos una orden de predicadores y estar siempre en medio del pueblo, su devoción se hizo popular, generando la aparición de cofradías y grupos de devotos por doquier, junto con relatos de milagros que acrecentaron su fama. Aunque la devoción decayó durante el siglo XIV, ¿no? La orden de los predicadores siguió fomentándola. Abajo, el beato Alano de la Roca fue el encargado de hacerlas resurgir, tarea seguida por Jacobo Sprenger, prior del convento de los dominicos en Colonia, Alemania. Para el siglo XVI, sí, ya estaba con su forma manejada hoy: contemplación de los misterios, credo, Padre Nuestro y Ave María como oraciones principales, y las cuentas o granos como medio de llevar la oración. Sobre el Ave María, es preciso señalar que la segunda mitad de la oración fue añadida a la primera en el siglo XIV, pero su uso se hizo universal cuando el Papa Pío V promulgó en breviario romano y mandó que se rezase al principio de cada hora del oficio divino.
después del Padre Nuestro. O sea, fue el Papa Pío que hizo una ley, que promulgó un decreto y mandó que se rezase. Él fue el que lo ordenó como ley dentro del gobierno papal, del gobierno de la Iglesia Católica. Y él ordenó él mandó que se rezase al principio de cada hora, en el oficio divino después del Padre Nuestro. Fue la batalla del Lepanto la que causó que la Iglesia Católica celebrara una fiesta anual al rezo del Rosario. Mire, en una batalla de Lepanto inventaron ahora una fiesta especial para el Rosario. Mire, es tanta la idolatría, pero es tanta la idolatría que hay en la Iglesia Católica, que a todo le inventan fiesta. A un pedazo de hilito lleno de bolitas le hicieron su fiesta, le dedicaron su fiesta. Imagínense que hasta dónde llega la idolatría. Imagínense que yo haga un día de celebrar el día del celular, celebrar el día de mi celular. Hasta dónde llega la ignorancia dentro del catolicismo, el paganismo. El único que debemos celebrar y glorificar, bendecir y adorar es al Dios Todopoderoso. Dice la Biblia, porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Los católicos no solamente adoran muñecos ahora, no solamente adoran imágenes, ahora también adoran un pedazo de hilo lleno de bolitas. Imagínense hasta dónde ha llegado la ignorancia. Por eso es muy importante estudiar para aprender y saber la verdadera doctrina. Entonces miren lo que dice aquí. Se hizo una fiesta al rezo del Rosario, ya que el Papa Pío V atribuyó la victoria de los cristianos sobre los turcos a la intercesión de la Virgen María mediante el rezo del Rosario. La fiesta fue instituida el 7 de octubre. Primero se le llamó Nuestra Señora de las Victorias, pero el Papa Gregorio XIII, ¿no? Sí. Gregorio XIII modificó el nombre de la solemnidad por el de Nuestra Señora del Rosario. Esto es paganismo y no está en la Biblia. Es antibíblico. Jamás usted va a ver a la Virgen María decir, por favor, para que me acuerden, para que se acuerden de mí, inventen un rosario. Jamás usted va a ver a la Virgen María o a María, la Madre de Jesús, que después también ya no era virgen. Los católicos dicen María, Madre de Dios. María no es Madre de Dios, es Madre de Jesús, humano. Porque Dios no tiene madre. Espíritu Santo, porque no tuvo relación física o carnal con José. Después de Jesucristo, la Virgen tuvo 4 hijos. Y vamos a predicar de eso, que la Virgen tuvo hijos. Jesús tuvo hermanos o hermanastros, llámele como llame, pero tuvo hermanos de sangre de María. Amén. Entonces miren, María jamás dijo en la Biblia, ni desde Mateo hasta Apocalipsis, no hay ningún texto bíblico donde diga María, invéntese un rosario. No, esto se lo inventaron los papas, los sacerdotes católicos. Falsas doctrinas de demonios, que Gregorio XIII, ¿no? Modificó el nombre de la solemnidad por el de Nuestra Señora del Rosario. ¿Y por qué le hicieron su fiesta? Porque el Papa Pío, el Papa Pío V, él dice que el catolicismo venció contra los turcos. Los turcos son musulmanes. En el actual Estambul, Turquía, hubo una guerra entre las cruzadas que había. Los papas enviaron el ejército de cruzados a guerrear contra los turcos, y ella dice que fue María que les dio la victoria. Y entonces dice que mejor le inventaron una fiesta al Rosario, a la Virgen a la Señora de las Victorias le pusieron, la Virgen del Rosario. Después el Papa Gregorio XIII modificó el nombre. Mire, a ellos se les pega la gana, mire, ellos cambian la Biblia como ellos quieren. Mire, entre ellos mismos modifican sus nombres. Cuanto más a la propia Biblia le hacen decir lo que no dice, le hacen escribir lo que no está escrito. Mire, entonces dice que él modificó el nombre a Nuestra Señora del Rosario. Señora del Rosario. Esto es paganismo y no está en la Biblia, no está. Abajo, para que usted entienda un poquito de lo que es el rosario, porque yo sé que aquí la mayoría mejor algunas lo sabían qué significaba.
Pero los jóvenes católicos ni saben, le creen a esa cosa y ni siquiera saben qué significa. No saben ni estudiar, los jóvenes no están ahí. Son las comadritas, las vecinas, las más viejitas, las que están ahí con su rosario 2-3 horas. Mira el que está acá abajo, para que usted entienda cómo es el rosario, el estudio del rosario. Usted ve primero donde está la cruz. Donde está la cruz es el credo. Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tarará, tarará, tarará. Sí, yo me la sé porque yo en eso sí creía. Le digo que era más o menos católico. Más o menos. Porque me echaba mis chéves cuando era católico. Entonces imagínense. Y el credo. Cuando llegan a la cruz tienen que leer el credo. Ese es el credo. Después el rosario, el rezo de la gloria. Las bolitas que usted ve, 3, 4, 5 bolitas, representan la gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Padre nuestro, Padre nuestro. Es lo único bíblico, pero no mandado a poner en un hilo con bolitas, cosas raras. Después, 2 Padres nuestros, después la gloria. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, etc. Después viene la tercera Ave María. Ave María purísima, sin pecado concebido. Luego sigue, pero es muchas, no es solamente una, son varios rezos de Ave María. 3, Son 3 Aves Marías. Y después, segundo misterio. Mira, hasta misterios hay. Mire, si ellos ya están bien confundidos y todavía ponen misterios, ya están bien confundidos, están perdidos en doctrina, y todavía le ponen disque misterios. No le pongan misterios, ya están más confundidos que otra cosa y todavía ponen misterios. Bueno, segundo misterio. Tercer misterio, mire, hay más de uno. Tercer misterio. Sí, son 5. Son 5, ¿no? Cuarto misterio. Esos son los 5 misterios que la Virgen María tuvo un proceso. Proceso de dolor. ¿Entiende? Los 5 misterios. Y otra cosa le voy a decir. Ni siquiera el rosario es para glorificar a Dios y para rezarle a Dios. Es para María. Lo único que aquí está correcto es el Padre Nuestro, que eso sí es bíblico. El Padre Nuestro y el credo, que un poquito correcto el credo, porque también tiene paganismo ahí, en el rezo de credo. Pero todo el rosario, más de 1 hora usted rezando bolitas, 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 todo el rosario, todo es rezándole a María. Ni siquiera a Dios se le reza. Mira hasta dónde llega el paganismo. Primero, aunque fuera para Dios, no está correcto usar un rosario, porque eso es paganismo de otras naciones también. El catolicismo no inventó el rosario. Esto ya existe más antes, en las tierras egipcias, los hindús, los musulmanes. ¿Usted sabía que los musulmanes usan rosario? Ahora le voy a decir por qué. Bueno, vamos a pasar a la página 5. Ahí están los diferentes tipos de rosarios. La Iglesia Católica es 100% pirata. 100% pirata. El rosario ya existe en todas las religiones paganas del mundo. En todas las religiones del mundo usan rosario. Los hinduistas, los budistas, Sí, los pero peronistas el origen usan principal no viene de ahí, no. no viene de... No viene de la Iglesia Católica. El origen principal, la Iglesia Católica ¿Dónde se origina existe. el rosario, entonces? Aquí vamos a ver los diferentes paganismos que tiene. Mire, abajo. Rosario hindú. Mire el rosario hindú. Un blanco y un negro y con un listoncito colgando. Ese es el rosario hindú. Conocido también como Japa Mala. Data desde 500 años antes de Cristo. Mire, este rosario hindú es más viejo, es unos 800 años más viejo que la Iglesia Católica. Entonces, mucho más, casi 1000 años antes de la Iglesia Católica. Porque ni siquiera Jesús había nacido. Antes de Jesús, 500 años antes, los hindús ya usaban su rosario. Dice, es uno de los más antiguos y está relacionado con el culto a Brahma, Vishnu y Ganesha. Brahma, Vishnu y Ganesha. Ese es el rosario que usan en el culto de los 3 dioses paganos, de los hindús. Siguiente rosario, el rosario musulmán. Este tiene 99 canicas, conocido también, o 99 bolitas, como le entienda, conocido también como rosario Tabish. Con este rosario oran por los 99 nombres de Alá. Con este rosario oran por los 99 nombres de Alá.
Rosario tibetano. Los sacerdotes budistas del Tíbet tienen 108 canicas que representan las 12 casas astrales. El ritual va acompañado de mantras o rezos. Ahora vamos al rosario católico. Rosario católico, Santo Domingo Guzmán instituyó esta práctica a raíz de una visión que tuvo de la Virgen, mostrándole una guirnalda de rosas y pidiéndole que rezara el rosario diariamente y lo enseñara a la gente. Fue el diablo que se le apareció, no fue la Virgen María, fue el diablo. Pobre María. La María de la Biblia es víctima. Es usada es como víctima. la serpiente. Sí, la Virgen María es víctima de todo el paganismo que la Iglesia Católica le ha inculcado a ella. En la otra, abajo. Una vez más, el paganismo muestra un común denominador. Y aunque éste quiera disfrazarse de cristianismo, sigue mostrando su esencia babilónica. Babilonia, cuna de todas las religiones. Salid de ella, pueblo mío, es lo que enseña el libro de Apocalipsis. Y abajo en el libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 16 dice: y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, en pocas palabras, si la Iglesia Católica estuviera enraizada en la santidad, todos serían santos. Si la Iglesia Católica, que representaba la masa, que representa como la masa, toda la masa, el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. ¿Entiendes? Pero si la Iglesia Católica desde el fundamento, la masa, la primera masa, el primer fundamento del catolicismo es paganismo, toda la masa durante miles de años o miles de 2000 años va a ser paganismo, pecado. Pero si la raíz es pagana también, la raíz de la Iglesia Católica se fundó en el paganismo, en la brujería, todas las ramas también van a ser paganas. Ahora vamos a ir al azulito. Miren el azulito. Todo esto es paganismo y diabólico. Esta no es la manera de buscar a Dios. Esto es rezar, que es lo mismo que repetir. Un verdadero cristiano le ora a Dios, no le reza. Además, los católicos no le rezan a Dios. Ellos le rezan a María, más que a Dios. Ya que Jesús prohibió decir oraciones repetitivas, ese es exactamente el tipo de oración que establecería la Iglesia Católica. Ellos inventaron y perfeccionaron el uso del rosario, especialmente la devoción al Sagrado Corazón babilónico. En la misa y en el crucifijo se ha cerrado el camino a Dios, pues no es Él quien escucha esos rezos. En pocas palabras, millones de personas en todo el mundo han perdido tiempo, años, han perdido noches de sueño haciendo rezos y ritos que no les sirvieron de nada. Millones de personas en el mundo engañadas han perdido su tiempo leyendo bolitas y canicas, porque eso Dios no lo escucha. Dios estableció, Jesucristo estableció, no hagan oraciones repetitivas como los paganos. El propio Jesús dice, los paganos, los gentiles. ¿Entiende? El propio Jesús lo enseñó y lo vamos a leer. Abajo hay una fotografía. La fotografía dice rosario. También los satánicos usan un rosario. ¿Usted sabía? Los satánicos usan un rosario. Símbolo satánico. Izquierda a la izquierda, deidad hindú, sosteniendo un rosario, adoración pagana. Abajo dice, arriba, perdón, en el presente institución. Era común enterrar a los faraones de Egipto con sus rosarios. Mire, los faraones de Egipto los enterraban con sus rosarios. A mano izquierda dice, cultos paganos en el este. También usaban rosarios en sus prácticas. Mire, abajo. Arriba hay
en día todavía, hoy en día todavía puede encontrarse el uso del rosario por musulmanes. A la izquierda, note el uso del rosario por un sacerdote pagano en este tallado de origen mesopotamio. Los de origen mesopotamio usaban rosarios antes del nacimiento de Cristo. A mano derecha, el rosario es una práctica que resalta a la Iglesia Católica Romana. Y ahora el texto bíblico, Mateo 6:7. Mire lo que dice Mateo 6:7. Pero lo vamos a leer en la Biblia, porque aquí hay solo un versículo, pero vamos a leer en la Biblia. Si no lo encuentra, de que yo lo leo rapidito para que vayamos adelantando. Mateo 6:7 dice: mas tú cuando ores, del 6:6, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Mire el 6, ora a tu Padre, o sea, a nuestro Padre Dios, a nuestro Dios Padre. No a Ave María, no a los santos. Mire, es un texto bíblico clave. Vamos a leerlo desde el 5 para que le demos del chocolate, del propio chocolate de los católicos. Mire lo que dice. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas. Mire, hipócritas. ¿Por qué? Porque la gente agarra y reza el rosario creyendo que Dios los escucha y siguen viviendo de la misma paganidad y la misma manera de pecado. Hipócritas. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Mateo 6:5. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y qué no hacen eso las monjas? ¿Qué no hacen eso las señoras que van a rezar? Agarran su rosario y para presumir delante de los demás que ellos están bien con Dios, agarran su rosario y rezan horas y horas. Y hay competencia de rezo. ¿Usted sabía que hay competencia? Entre ellas se compiten quién reza más bonito, quién reza más, quién agarra el rosario más. Dentro de las monjas, dentro de las iglesias, las viejitas, las señoras estudian su rosario. Y hay rosarios para los muertos. Y hay rosario hasta para los muertos, mire. Mire qué paganismo hay. Lo vamos a estudiar esa parte también. Mire, y dice el 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Aquí no hay ninguna madre. No hay ninguna mamá, ninguna madre. Madre de los cielos. Ave María, nuestra madre. No existe. La Biblia no declara eso. La Biblia enseña que hay que orar a nuestro Padre, a nuestro Dios y Salvador, a nuestro Hashem, a nuestro Jehová, a nuestro Adonai, nuestro Padre, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, nuestro Padre, que está en secreto, dice. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí dice que en quien recompensa no es la Virgen María cuando usted le ora o le reza. Quien recompensa es nuestro Padre. Solo el Padre puede bendecir y dar recompensa. Los milagros que le atribuyen a la Iglesia Católica y a las Aves Marías, a las señoras aparecidas del cielo por ahí en todo, la Señora de los Cisnes, Señora de los Dolores, la Virgen de Guadalupe en México, la del Purgatorio, etc. ¿Cuántas vírgenes hay en todo el mundo? Ellas todas son manifestaciones diabólicas y satánicas. No vienen de Dios. Muy importante declarar eso. Quien bendice y recompensa, aquí está claro, es el Padre, no es la Virgen María. 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería, ¿qué? Serán oídos. Mire qué interesante. Mire, está más claro que ni el agua. Mire, y orando, no uséis vanas repeticiones. Son vanas repeticiones que se usa en el rosario. Ave María purísima, sin pecado concebida. Dios te salve María, llena de gracia, etcétera, etcétera. De nuevo, Dios te salve María, llena de gracia, etcétera, etcétera. Ave María purísima. Y luego, mire, pura vana repetición. 1 hora o casi 2 horas repitiendo lo mismo. Porque hacen el rosario con las letanías. Ajá. Imagínense. Unas vanas, pero vanas repeticiones. Lo mismo. Dios te salve María, llena de gracia. Y luego, santificado sea tu nombre. Bendito eres entre todas las mujeres. Y de nuevo vuelven a lo mismo. Regresan. Santa María, Madre de Dios.
ruega por nosotros los pecadores. Y algo que dice David ahí muy bien claro, y es verdad. En uno de los rezos dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. Pero en otros dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿Quién salva a quién? Si ahí ellos mismos dicen que Dios salva a María y después dice que María salva a nosotros. Si también María necesita salvación. No tiene sentido, ni siquiera sus rezos tienen sentido. Mire, la gente lo repite y ni siquiera se da cuenta. Primero hay una parte del rezo que dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Después la otra parte que dice que ruega por nosotros los pecadores. Entonces hay una confusión ahí. Dicen que primero ruega por nosotros y después ella también necesita salvación. No tiene sentido. ¿Entienden? Entonces mire lo que dice, ya para terminar, el versículo, el 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Los católicos piensan que por palabrería de estar leyendo y repitiendo la palabrería del rosario van a ser oídos. La Biblia es bien clara. No serán oídos. Es bien clara la Biblia en el versículo 7. Que por su palabrería serán oídos. No serán oídos. Pura palabrería es un rito. No tienen un corazón sencillo delante de Dios. Es un rito que ellos están haciendo. Amén. El 6 ya para terminar dice: amados hermanos, espero de todo corazón que hayamos aprendido de este estudio. En la próxima semana estudiaremos acerca de la adoración al sol en la Iglesia Católica Romana. ¿Usted sabía que la Iglesia Católica Romana adora también el sol? Sí. Vamos a mostrar esa parte. Y la vestimenta sacerdotal. Hasta la vestimenta sacerdotal es sacada también de las naciones paganas antiguas como Babilonia. Imagínense, adoración al pez, al dios pez de los babilónicos. Dice, y la vestimenta sacerdotal de los papas y sacerdotes. También tocaré el tema de la adoración de la media luna en el catolicismo. El catolicismo adora todo. Todo lo que se le atraviesa lo adora. Lo adquiere y lo adora. ¿Entiendes? Hasta la ropa del viejito de Juan Pablo II la están adorando dentro de la capilla de Guadalupe en México. Todos los países paganos adorando todo que le ponen enfrente. Todo lo que le ponen enfrente los católicos lo adoran en su ignorancia por no estudiar la palabra de Dios. Toda la semana que viene vamos a estar estudiando, repito, acerca de la adoración al sol en la Iglesia Católica y la vestimenta sacerdotal de los papas y sacerdotes. También tocaremos el tema de la adoración de la media luna en el catolicismo. No solamente los árabes que adoran a la luna, también el catolicismo adora a la media luna. Abajo, que Dios nos bendiga y nos siga instruyendo, mis amados hermanos y amigos. El estudio editado y desarrollado por su servidor, evangelista auxiliar Eduardo Villalba Jerónimo, y los ministerios descodificando la palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Mi Dios, mi Padre, te agradecemos por este lindo estudio. Te agradecemos, mi Dios, por lo que nos has revelado. Gracias, mi Padre. Este estudio del origen del rosario y el origen, mi Dios, de la Eucaristía, la hostia, nos ha enseñado mucho, Padre. Hemos descubierto grandes mentiras que la Iglesia Católica ha enseñado en todos estos siglos. Pedimos que en el nombre de Jesús esta prédica pueda llegar a los corazones de los hermanos. Que esta prédica pueda llegar, mi Dios, a la vida de muchas personas, para que ellos puedan abrir su entendimiento, para que ellos puedan abrir sus ojos y salir de la mentira del catolicismo. Ábrele los ojos, mi Padre, llénalos de sabiduría, para que ellos salgan, como dice tu palabra, salir de ella, pueblo mío, salir de ella, mi Padre. En nombre de Jesús pedimos, Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, a nuestras casas. Bendice a cada hermano, cada hermana presente en este lugar. Bendice a cada persona que está viendo este video. Que en el nombre de Jesucristo sean prosperados y bendecidos. Y sobre todo, que la luz del Señor brille en nuestras vidas.
En el nombre de Jesucristo, Padre amado. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.